Decidí escribir porque hoy atravesé una puerta que siempre me tragó. Entré en el salón de la boda de mi hermana con el uniforme de gala, kepis bajo el brazo. El cabello recogido sin adornos y la sensación de que el aire acondicionado no daba abasto para el calor en las manos. Las mesas estaban montadas con cubiertos dorados, flores blancas y esas tarjetas con nombres escritos a mano que nunca incluyen el mío. El DJ probaba el micrófono, los niños corrían, los tíos reían fuerte de cosas que no sigo desde hace años. Me detuve en el lateral, del modo en que aprendí a hacerlo cuando necesito observar primero. Oí susurros y reconocí algunas miradas de arriba abajo, tratando de entender si era un disfraz. Respiré hondo, ajusté el uniforme en el hombro y decidí que no iba a pedir espacio. Iba a ocuparlo. Sin escena, sin discurso. Solo estando allí entera. Tal como soy de verdad. Mientras esperaba que la ceremonia avanzara, la memoria me arrastró a otra puerta años atrás, cuando sostuve un plato de macarrones y oí que ese tipo de gente no cabía en las fotos. Recuerdo el sobre de $2000 metido en mi mano, el nudo que me cerró la garganta y cómo salí sin reaccionar. Como quien acepta un papel que no eligió. Hoy, ese mismo sobre estaba en mi bolso, intacto, porque tenía un motivo claro para traerlo de vuelta. No vine para humillar a nadie. Vine para no desaparecer de nuevo. Me apoyé cerca del pasillo que lleva a la cocina, conté la respiración como hago en misión y repasé mentalmente lo que necesitaba decir y lo que podía dejar callado. Sin amenaza, sin pelea, solo límites. Y la certeza de que, esta vez, no saldría por la misma puerta en silencio. Cuando anunciaron la entrada de la novia, todo el mundo se levantó, aplausos, celulares grabando. Yo también aplaudí, pero mi mente estaba lejos. Revisando cada madrugada que pasé en el mostrador de aquel dine. Para ellos, yo era solo la camarera de café aguado y delantal manchado. Ninguno de ellos sabía que detrás de aquel mostrador había escuchas escondidas, que cada sonrisa automática servía para encubrir conversaciones peligrosas. 3 años de mi vida disfrazada de fracaso, lidiando con traficantes armados. Pasando información al Pentágono sin poder contar nada a nadie. Y ahora, sentada allí, viendo el brillo de la fiesta. Sentía el peso de como siempre creyeron más fácil en la mentira de una vida perdida que en la posibilidad de que yo hubiera construido algo mayor. Cuando sirvieron la cena, empezaron las preguntas veladas. Una prima susurró demasiado alto, ella aún trabaja en aquel café. Un invitado del novio comentó que yo tenía cara de quien no tuvo éxito. Seguí en silencio, masticando despacio, pero por dentro mi corazón latía como si fuera sirena. No era miedo, era decisión acumulada. No me había vestido de uniforme en vano. A cada mirada atravesada, sentía más convicción de que no iba a dejar que la noche terminara como siempre, yo encogida en la esquina, ellos brindando por la versión conveniente de mi vida. En medio de los discursos, cuando llamaron a los padrinos al frente, yo también me levanté. Sentí la sala seguirme con la mirada, algunas risitas ahogadas. Alguien preguntando si estaba perdida. Fui hasta el centro. Me quité el kepis despacio y lo sostuve firme contra el pecho. La música bajó por instinto. Miré directamente a la mesa de mi familia y dije lo que nunca había dicho en voz alta delante de ellos. Capitana Cheyenne Walters, inteligencia militar, infiltrada por 3 años en operación de combate a la trata de personas. El salón se detuvo. Vi gente sosteniendo la copa en el aire, otros mirándose sin entender. Por primera vez. El peso de mis palabras no podía ser disminuido con una broma. Kana intentó reír, forzando ese tono de quien siempre tiene la última palabra. Gente, esto hasta parece historia de película. Solo que, antes de que el riso prendiera, el general padrino del novio se levantó. Él había sido parte directa de las operaciones que yo apoyé. Con la voz firme, confirmó, es verdad. La capitán Walters entregó informes que salvaron vidas. La reacción fue un choque colectivo. Harper no. Disney perdió la sonrisa. Mi madre se cubrió la boca, sin saber si lloraba o negaba. Yo me mantuve de pie, sin necesitar gritar. Sin tener que explicar nada más. El silencio que se instaló en aquella sala era exactamente el que yo cargué durante años. Pero ahora trabajaba a mi favor. Mi madre se levantó de la silla, lágrimas corriendo, intentando acercarse. Murmuraba disculpas, palabras atropelladas que no conseguí oír bien. Mantuve la postura porque sabía que, si dejaba que la emoción tomara el control, terminaría desmoronándome allí mismo. Entonces hablé solo una vez. Del modo más firme que pude, no vine a humillar a nadie. Solo no voy a desaparecer más para caber en sus fotos. Puse el sobre con los $2000 encima de la mesa, intacto. Exactamente como lo había recibido años atrás. Ese gesto decía más que cualquier discurso. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la salida.
Podía sentir el murmullo creciendo detrás de mí. Algunas personas aún intentando digerir lo que acababan de ver. Una de las madrinas pasó junto a mí en el pasillo y en voz baja soltó: «Tú debiste haber sido la novia». Sonreí levemente, pero no respondí, porque esa noche no quería escenario, no quería robar nada a nadie. Quería apenas respeto. 3 años atrás salí con vergüenza. Ese día salía con dignidad. Querían que yo desapareciera, pero aprendí a ser inolvidable. Cuando llegué al estacionamiento, me apoyé en el coche y respiré hondo. Las manos aún temblaban. Pero era diferente del temblor de miedo que sentí años antes. Esta vez era descarga de todo lo que tragué por tanto tiempo. Recordé cada madrugada sirviendo café mientras escuchaba a Criminales tramar a mi lado cada vez que pensé que no volvería viva a casa y cómo, aún así, mi familia prefería creer que yo era solo una camarera, sin rumbo. La escena de hoy había girado esa llave. Ya no necesitaba probar nada. Ya estaba probado. De camino de regreso, el celular vibraba con mensajes llegando sin parar. Algunos eran de familiares, pidiendo hablar, intentando justificar lo injustificable. Otros eran de colegas de servicio, que habían oído hablar de lo que pasó y enviaban palabras de apoyo. Dejé el teléfono en el asiento del pasajero y solo conduje en silencio, con la sensación de que estaba finalmente en el control de mi propia historia. No se trataba de un uniforme ni de la insignia, se trataba de no permitir que borraran quién yo era de verdad nunca más. Llegué a casa tarde. Aún con el uniforme, tiré el kepi sobre la mesa y me quedé unos minutos de pie en medio de la sala, sin saber si sentarme o llorar. Terminé yendo directo al cajón donde guardaba recortes, informes antiguos y algunos recuerdos de la misión. Tomé una foto de una de las 43 personas a las que ayudamos a liberar. Recordé su mirada aquella noche, el miedo mezclado con esperanza. Eso sí tenía sentido. Esas vidas justificaban cada madrugada, cada mentira que necesité sostener, y por eso, incluso sin medallas expuestas, nunca me vi fracasada. Mientras guardaba todo de nuevo, me di cuenta de lo simbólico que fue devolver aquel sobre intacto. Representaba exactamente lo que siempre intentaron comprarme: mi silencio, mi ausencia. Solo que, en aquella mesa, dejé claro que mi valor no era negociable. El dinero se quedó allí, pero la dignidad vino conmigo. Me acosté aún con el uniforme, exhausta, pero con una paz que no sentía hacía años. Por primera vez, el silencio no dolía. El silencio, ahora, era elección mía. A la mañana siguiente, desperté con decenas de notificaciones. Parte de la familia había hecho publicaciones en redes sociales, algunas intentando pintarme como desagradecida, otras claramente sin saber cómo lidiar con la revelación. Deslicé la pantalla sin prisa. Por primera vez, eso no me afectaba. Ya no se trataba de convencer a nadie, mucho menos de disputar narrativa. Yo sabía quién era, sabía lo que había hecho. Y lo más importante, sabía que no necesitaba mendigar más espacio en una familia que solo me aceptaba cuando me disminuía. Antes de salir hacia la base, revisé el uniforme frente al espejo. No era vanidad. Era recuerdo de lo que cargaba en cada costura. Noches infiltrada, informes urgentes, vidas salvadas. Recordé también cómo pasé años escondiendo eso para no molestar a quienes preferían creer en la versión de la camarera fracasada. Allí, mirando mi reflejo, entendí que nunca más iba a esconder nada de lo que soy. Quien quisiera convivir conmigo tendría que aceptar la verdad entera, no solo la parte conveniente. En la base, el día siguió lleno, pero diferente. Algunos colegas que supieron del episodio me saludaron de un modo nuevo, no de idolatría, sino de reconocimiento verdadero. Uno de ellos dijo apenas: «Finalmente mostraste, eso bastó». No necesité explicar detalles ni volver a contar nada. Era como si, por un instante, todo el peso de vivir 2 vidas se hubiera aliviado. La vida de la camarera disfraz había quedado en el pasado, la oficial de inteligencia estaba entera, a la vista. Por la noche, me senté en la cantina de la base con Ava, una de las pocas amigas que conocían mi trayectoria completa. Ella me escuchó en silencio, y al final solo comentó: «No necesitabas de ellos para validar nada, pero sé que necesitabas liberarte». Asentí, porque era eso mismo. No se trataba de venganza, sino de finalmente dejar de aceptar ser borrada. Le conté que, al poner el sobre en la mesa, sentí como si hubiera devuelto años de silencio forzado, y me di cuenta de que, por primera vez, no tenía ningún arrepentimiento. Algunos días después, recibí una llamada inesperada de mi madre. Lloraba, decía que no sabía nada, que solo quería proteger la imagen de la familia. La escuché en silencio, pero no me sentí obligada a consolar.
Cuando colgué, me quedé pensando cómo, durante años, acepté esa excusa de proteger. En la práctica, significaba esconderme, callarme, dejar que me vieran como menos. En ese momento, percibí que el problema nunca fue solo que ellos no reconocieran quién yo era. Fue que yo permití tanto tiempo que el silencio fuera tratado como normal. Esa misma semana, fui llamada a una reunión de debriefing sobre la operación que aún estaba en curso. Entré en la sala, llena de superiores, y me di cuenta de que nadie allí me miraba como la que sirve café. Me escuchaban, anotaban cada detalle de mi análisis. Y fue en ese contraste que cayó la ficha. En la base, mi valor nunca estuvo en cuestión. Era en casa, en aquellas mesas de familia, donde me volvía invisible. Y tal vez por eso la escena de la boda haya sido tan necesaria. No fue sobre exponer secretos. Fue sobre equilibrar la balanza. El fin de semana siguiente, recibí un mensaje de mi hermano, Kane. Corto, seco, como siempre. Podías haber resuelto de otro modo. Miré esa frase por unos minutos y pensé en cuántas veces él mismo eligió reducirme a nada, desde el cuarto que tomó cuando éramos niños hasta el sobre que puso en mi mano años atrás. No respondí. Borré. Era simple, ya no necesitaba explicar mis elecciones a quien nunca se preocupó por entender mis dolores. Esa noche, me senté en el porche de mi alojamiento, mirando el cielo nublado y oyendo el sonido distante de helicópteros. Pensé en cómo todo había cambiado en pocas horas de una boda. Un solo día fue suficiente para poner patas arriba una vida entera de silencio. No salí de allí queriendo revancha, ni aplaudida. Salí de allí entera, y fue en ese momento, sola con mis pensamientos, que percibí, la batalla más difícil que luché no fue contra criminales armados, sino contra la costumbre de callarme para ser aceptada. El lunes, durante el desayuno en la base, algunos colegas comentaron haber visto fotos de la boda circulando. Dijeron que, en una de ellas, yo aparecía con uniforme, de pie, y que el pie de foto era solo la hermana que sorprendió a todos. No pedí esa exposición, pero tampoco sentí vergüenza. Fue extraño percibir que, después de años siendo pintada como la fracasada de la familia, ahora me recordaban por algo que realmente correspondía a mi vida. Y, por primera vez, ese recuerdo no me pesaba. Más tarde, recibí un correo del general que había confirmado mi actuación aquella noche. Era corto, objetivo, pero con un peso enorme. Capitán Walters, su postura fue digna. El respeto no se pide, se conquista. Y usted ya lo conquistó. Leí y releí esas palabras hasta memorizarlas. No porque necesitara su validación, sino porque era la prueba de que alguien que sabía la verdad me veía del modo correcto. Eso contrastaba demasiado con los años en que necesité ser invisible dentro de mi propia casa. Algún tiempo después, decidí guardar el uniforme de gala en una funda de tela, junto con la insignia pulida que usé en la boda. No lo dejé expuesto en estantería, no lo convertí en trofeo. Lo guardé porque eso no se trataba de exhibición, sino de recuerdo. Cada vez que pase los ojos por esa percha, voy a recordar el día en que entré y salí de una sala sin necesitar encogerme, el día en que mostré, sin gritar, que nunca fui la versión pequeña que inventaron de mí. En una noche más tranquila, me senté para escribir mi informe final de la operación. Mientras tecleaba, percibí cómo mi vida se había dividido en antes y después de aquella boda. Antes, la hija que aceptaba desaparecer en las fotos. Después, la capitana que ya no desaparecía. No sabía si algún día volvería a tener convivencia normal con mi familia. Pero entendí que eso ya no era la medida de mi vida. La medida era cada persona salvada, cada operación concluida. Y principalmente la certeza de que nunca más aceptaría el papel de sombra. Algunos meses después, fui invitada a hablar en una conferencia discreta sobre operaciones de inteligencia. Nada de micrófonos brillantes o grandes auditorios, solo gente que entendía el peso de trabajar en las sombras. Conté parte de mi experiencia, sin citar nombres. Y al final, una joven analista me buscó. Dijo que también se sentía borrada por su propia familia y que oír mi historia la ayudaba a creer en sí misma. En ese instante, percibí que tal vez la mayor recompensa no fuera el reconocimiento que yo esperaba de los míos, sino el impacto silencioso que podía dejar en quien realmente lo necesitaba. Hoy, cuando pienso en aquella cena en la que me mandaron irme con un sobre de dinero, siento como si hubiera ocurrido a otra persona. Pero sé que fui yo. Sé que salí callada, cargando una vergüenza que no era mía. Y también sé que, años después, volví con uniforme y devolví el mismo sobre, sin necesitar gritar. Sin necesitar probar nada más allá de mi propia presencia. No consigo explicar exactamente de dónde vino la fuerza aquel día. Pero llevo hasta hoy la certeza de que nunca más voy a desaparecer por conveniencia de otros. Ellos quisieron que yo desapareciera.
Yo aprendí a ser inolvidable.